a darle observación a la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abed-Nego: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Amén. Lo primero que observamos en el versículo 26 es que, consciente de que los tres varones se encuentran con vida, Nabucodonosor se dirige a ellos llamándoles. ¿Y cómo les llama? ¿Qué les dice? Según observamos ahí. Siervos del Dios Altísimo. Aunque tal referencia parece impresionante, en realidad no se alza por encima del paganismo, ya que no reconoce que solo el Señor es Dios, sino solamente que el Dios que confesaba Sadrach, Mesach y Abed-Nego, como lo decían ahorita en el video, era el Dios más alto que estaba por encima de los demás dioses. Aún la realización de este milagro tan grande y poderoso no hace que este rey se convierta. Y frente a las pruebas más irrefutables y el testimonio más convincente, seguramente el monarca habló sin dar mucho sentido a sus palabras: siervos del Dios Altísimo. Y esta era una confesión verdadera, porque realmente estos tres varones eran siervos del Dios Altísimo. Hoy en día muchos ostentan el título de siervos y se sienten orgullosos que les llamen siervos, pero un verdadero siervo del Señor jamás sentirá orgullo porque se le diga que es un siervo. El servicio real a Dios nunca incentivará el orgullo, sino por el contrario, la humildad. Entonces, cuando una persona realmente es un siervo de Dios, nunca será alguien soberbio y orgulloso, sino por el contrario, será alguien humilde y manso como nuestro Señor. Realmente los tres judíos servían, honraban y obedecían no solamente al más alto de los dioses, sino al único Dios vivo y verdadero. Es decir, ¿a quién? ¿A quién? Jehová Dios. Por otra parte, notemos que Misael, Ananías y Azarías, a pesar de ser librados y sin sufrir el más mínimo daño, responden al llamado que el rey les hace de salir. En este momento ellos podrían haber quedado y no haber respondido al rey. Bueno,
nos arrojó en este horno de fuego ardiente, ¿por qué tenemos que obedecerle? Si nuestro Dios es más poderoso. Pero sin embargo, aquí vemos a tres hombres que son unos verdaderos siervos del Señor, son unos verdaderos siervos de Dios, unos auténticos siervos. Hemos dicho que a pesar de ser testigo de semejante milagro, el rey Nabucodonosor no se ha convertido. Y es que de poco sirve ser espectador de los sucesos más extraordinarios y sorprendentes cuando no hay una fe viva y genuina en el corazón. Muchos creen que si Dios les permitiera ver milagros asombrosos, sus vidas serían transformadas. Entonces piden señales y quieren ver cosas extravagantes, pero la conversión de una persona no depende de eso. ¿Cuántos milagros vio y presenció Israel en el desierto? Muchos. ¿Cuáles? Mencionen algunos de ellos. Maná que caía, el alimento que caía del cielo, el agua que salió de la roca, la nube que los guiaba y en la noche se convertía en una columna de fuego que los protegía y les daba calor. ¿Qué otras cosas? El mar que se abrió, sus ropas durante 40 años que estuvieron caminando por el desierto, dice que no se gastaron. Imagínense, sus calzados. Milagros tuvieron y vieron de sobra, pero fueron suficientes todos esos milagros para que ese pueblo se convirtiera a Dios de corazón. No. Antes, por el contrario, se hicieron más duros y rebeldes contra Dios. Entonces, no necesitamos de ver milagros, no necesitamos de tener señales o de ver cosas para creer. Simplemente recordamos la palabra de nuestro Señor cuando dice: bienaventurados los que creyeron sin ver. En el contexto del libro veremos que el gran rey de Babilonia no se vuelve a Dios hasta que sea tratado por él personalmente. Solamente cuando Dios coloca su mano sobre este rey, entonces allí este hombre reconocerá el poder y la grandeza del Señor. Solamente hay un cambio verdadero cuando Dios obra en la vida de alguien, cuando Dios convierte a una persona, cuando lo transporta, lo pasa del reino de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Y veremos que más adelante Nabucodonosor finalmente tiene un conocimiento más pleno de Dios y más adecuado, pero es porque Dios trata personalmente con él. Versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Al imaginar la escena, claramente la sorpresa, admiración y asombro cundían en medio de todos los presentes. Todos los oficiales del palacio se juntaron y aún el mismo rey estaban maravillados al ver que el fuego no quemó ni afectó en lo más mínimo a estos varones. Ni siquiera el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Un milagro extraordinario. Sus ropas estaban intactas y no mostraban el más leve rastro de haber estado dentro de un horno de fuego ardiendo. No se encontraba ninguna evidencia
de haber sufrido daño alguno. Aquello era un auténtico y sorprendente milagro que solo Dios podía haber realizado. Sería que alguno de los presentes allí, sería que alguno de estos sátrapas, gobernadores, capitanes o consejeros del rey se convirtieron a Dios. ¿Qué creen? No se sabe, que el texto no lo dice. Cuando nuestro Dios libra milagrosamente, libera totalmente. Ahorita mi hermano hablaba de el paso del Mar Rojo, cuando Israel pasó a través del mar y caminó como por tierra seca. ¿Cuántos judíos murieron aquel día atravesando el mar? Ninguno. Y es que cuando Dios libera, cuando Dios hace algo, lo hace plenamente y totalmente. Él no hace cosas a medias ni para que hayan rastros de duda. Y aquí fue tan sorprendente este milagro que hizo en la vida de estos tres varones, que ni siquiera olor a fuego había en sus cuerpos. Tremendo, tremendo. No se encontró ninguna quemadura en ellos y ni siquiera olor a humo. Ningún humano puede dañarnos cuando Dios quiere librarnos. Así que confiemos en medio de cada prueba. Las pruebas temporales llegan por motivos eternos. Agradezcamos que nuestro destino está en las manos de Dios y no en las de los hombres. Para estos varones, haber atravesado el fuego fue una bendición. ¿Por qué? Porque les dio la oportunidad de andar con Cristo y sentir más de cerca su presencia. Y por otra, les dio honores y grandeza. Primero los sufrimientos y luego la gloria. Vale la pena toda prueba y todo peligro que nos permitan entender cuán cerca puede estar de nosotros nuestro Salvador y Señor. Cualquier prueba, cualquier peligro, cualquier situación de la vida que nos lleve a estar cerca de Cristo, a sentirle, a tener una comunión más especial con Él, vale la pena. Versículo 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. La historia tuvo un final abrupto. En lugar de adorar la colosal imagen de oro de 60 codos que el rey levantó, ahora ¿qué ocurre? Según lo que acabamos de observar, el pueblo de Babilonia recibía la orden del rey de no hablar mal contra el Dios de Israel. Un Dios incomparable en librar y en salvaguardar la integridad de sus siervos. Sin dudas, la vida en Babilonia bajo el gobierno de Nabucodonosor no debió ser nada fácil.
Un día decía una cosa y al siguiente otra. Y daba unos decretos, y el que no lo haga se muere y su casa será descuartizado y su casa convertida en un muladar. Entonces no debió haber sido fácil la vida religiosa en ese lugar. Por el contrario, tuvo que haber sido bastante traumática y difícil. Sin embargo, notemos que el rey no estaba aquí comprometiéndose a servir únicamente al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No reconoció a Jehová como el único Dios vivo y verdadero. A pesar de que estaba reconociendo su poder, ordenó al pueblo que no hablara en su contra. Nunca les dijo que debían deshacerse de los otros dioses. Es decir, que continuó con su politeísmo. Así, él ahora pide que añadan a Jehová, el Dios de los judíos, a la lista de los demás dioses. Eso es lo que está haciendo. Bueno, estos tres varones tienen a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios incomparable, que les ha podido librar del horno del fuego. Entonces, ese Dios vale la pena estar en la lista de los dioses de Babilonia. Eso es lo que está haciendo, añadiendo a otro Dios a la lista de dioses. Pero no reconoce el poder de Dios, ni confía en Él, ni le entrega al Señor su vida. ¿Se puede llegar a bendecir el nombre de Dios? Se puede llegar a hablar muchas cosas acerca de Dios, y aunque sean verdaderas, no necesariamente una persona se ha convertido al Señor. Aún el rey Nabucodonosor estaba lejos de entregar su vida al Señor. Evidentemente, el testimonio de consagración, la lealtad y fidelidad de los tres hebreos le sorprendió notoriamente, y más aún el milagro obrado por Dios. Y aquí podemos ver que muchos pueden gozar de lo que Dios ha hecho e incluso llegar a bendecir su nombre y no blasfemarle, pero no obstante continuar en su paganismo, su orgullo y su prepotencia. Y veremos que en capítulo 4 Nabucodonosor sigue siendo un hombre orgulloso, vanaglorioso, soberbio, que no entenderá quién es Dios hasta que el Señor mismo tiene que tratar con él y abatirle, hasta llevarlo a convertirse como en una bestia. En la Biblia, Babilonia es más que un imperio o una ciudad, es el sistema de Satanás en este mundo. Empezó en Génesis capítulo 10 con la obra de Nimrod. ¿Alguien recuerda Génesis capítulo 10? Un hombre allí que era poderoso y se rebeló contra Dios. Así que representa nuestra rebelión contra el Señor. En Génesis 11 vemos un intento humano de unidad política y religiosa. Algo semejante a lo que Nabucodonosor quiso lograr con esta estatua: congregar a todos con una sola religión y una unidad política. Y esto es lo que de alguna forma el sistema babilónico representa. Es el sistema satánico, la falsificación del diablo, oponiéndose a la verdad de Dios y tratando de ganar el entendimiento, el corazón y los cuerpos de la gente, porque Satanás quiere que los hombres le adoren. Y eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos expresado en enseñanzas anteriores. El diablo busca que la gente le adore y que le rinda culto y que se entreguen a él.
en su totalidad. Aunque la palabra Babel significa puerta a Dios, pretendiendo ser el camino al cielo, realmente es la puerta al infierno. ¿Quién es el camino a Dios? ¿Cuál es el único camino que encontramos en la palabra? Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera pues, mis hermanos, que nuestro deber inmediato es rechazar definitivamente todo lo que Babilonia nos ofrece. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos decirle no? Pero no a la tos con miel de tos. No, decirle no a ese sistema pagano, idolátrico, satánico. ¿Cómo podemos darle la espalda a Babilonia? ¿Qué debemos hacer? Así es. ¿Qué otra cosa? Viviendo como genuinos creyentes. Exactamente. Viviendo para dar honor y gloria a nuestro Dios. ¿Cómo más? Rechazando el sistema de pecado, no dejándonos arrastrar por la corriente del mundo, no amoldarnos a lo que el mundo nos brinda y nos ofrece, saliendo de ahí, escapando de ese molde, porque si nos dejamos meter ahí en ese molde que el sistema quiere para nosotros, vamos a terminar haciendo lo que desagrada a Dios. Con el mismo carácter de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, debemos mantenernos fieles y firmes, alejados de las contaminaciones de este mundo. Honrar y dar culto a Dios debe ser nuestra prioridad, para así rechazar toda idolatría. Tanto la historia como la naturaleza son testimonio de la gloria y el poder del Dios Altísimo. Por todas partes, a través de la historia y a través de la naturaleza, podemos ver las grandezas y las maravillas de nuestro Dios. Pero la tragedia más grande de la humanidad es la ceguera espiritual. Muchos están amoldados al sistema que Babilonia brinda y ofrece. Muchos se acoplan y están ahí ciegos y muertos espiritualmente, y van rumbo a la condenación y a la muerte eterna. Versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El rey concedió favores a los 3 fieles, quienes fueron elevados a cargos de mayor importancia, porque Dios bendijo la vida de aquellos que no la estimaron preciosa para sí mismos, sino que la entregaron al Señor completamente. Su inquebrantable fe y rotunda confianza en el Dios de la gloria les hizo actuar del modo que lo hicieron, y Dios les dio la victoria. Qué gran ejemplo el que hemos tenido en este capítulo hermoso, de 3 hombres de integridad, firmeza y confianza en el Señor. Cada día podemos ver cómo nuestro mundo actual va avanzando hacia la unificación. ¿Se han dado cuenta ustedes que hoy más que nunca se habla de globalización? ¿Y por qué será esto? Porque el sistema quiere hacer lo que estaba tratando de hacer aquí Nabucodonosor: un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión.
Y se va a llegar el momento en que el mundo y la situación mundial va a ser tan caótica que van a decir: necesitamos a un hombre que nos gobierne. Todas las naciones en coro van a decir: necesitamos a uno que nos libre, que nos salve, que nos gobierne. Y allí va a estar, allí se va a presentar aquel inicuo que veremos más adelante en los capítulos finales de este libro. El escenario se está preparando para la aparición de este líder mundial. ¿Quién será este líder? Satanás, en la segunda persona diabólica. ¿Quién es? El anticristo. Establecerá un solo gobierno y una sola religión, y luego demandará que se le adore. Eso es lo que va a hacer este hombre de pecado, este anticristo. Y aunque la iglesia ya no estará en ese momento, porque ya habrá sido levantada, llevada al hogar celestial, como cristianos debemos atravesar por el horno de fuego. ¿Tendremos pruebas de fuego en nuestra vida cristiana? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que somos también muchas veces llevados a ese horno de la prueba? Claro que sí. Muchas veces y en muchas ocasiones. Pero dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de parte del Señor. Pero no tenemos por qué temer, porque Cristo está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, no debe existir ningún temor, porque Él está librándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, respaldándonos. Él está en nuestra parte. Y como dice la palabra más adelante, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Será mejor entrar en el horno de fuego con el Señor que no en el lago de fuego por la eternidad sin Él. Interesante estas palabras. ¿Quién me las puede repetir? Sin Él. Sin Él. Es mejor pasar por el horno de fuego con Cristo. Es mejor atravesar luchas y adversidades ahora y saber que un día estaremos disfrutando de la presencia de nuestro Padre y de nuestro Dios allí, gozando de su gloria. Y aunque las cosas no sean fáciles ahora, tenemos una eternidad para disfrutar con el Señor. Y eso es lo más grande, lo más glorioso, lo más hermoso que podemos esperar, porque en este mundo definitivamente las cosas no son fáciles. Nada es fácil. Todos son luchas, todos son aflicciones, todos son trabajos, angustias, lágrimas, dolores y dificultades. Pero gracias al Señor porque está con nosotros, gracias porque Él ha sido fiel y porque en medio de cualquier circunstancia hemos podido sentir y experimentar su presencia. Hasta ahora hemos visto los 3 primeros capítulos de este libro y han terminado de forma semejante. En el capítulo 1, luego de la determinación de Daniel, vino la prueba. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y luego fue probado y fueron sometidos a un examen y fueron supervisados durante 10 días y luego fueron llevados ante el rey. Y finalmente, ¿qué ocurrió con Daniel y sus compañeros? ¿Qué vieron en ellos? ¿Qué notaron? Que eran 10 veces mejores que los demás magos, consejeros, astrólogos y caldeos del rey de Babilonia.
¿Y por qué? ¿Quién hizo eso? Dios. Dios fue el que hizo esto. En capítulo 2, después de recibir una situación compleja y amenazante en la vida de Daniel, que corría peligro, Dios escuchó la oración de sus siervos y le permitió a Daniel conocer el sueño y la interpretación y dársela al rey Nabucodonosor. ¿Y cómo termina el capítulo? Al final el rey engrandece a Daniel y le da muchos honores y dones que él desea compartir con sus compañeros. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién fue el que le dio a Daniel la capacidad de ser sabio y entendido y de conocer los secretos y los misterios ocultos? Dios. Ahora en este capítulo la situación se complica para los judíos cuando el rey decreta adorar la imagen. Y luego de negarse rotundamente a hacerlo, son arrojados dentro del horno de fuego, calentado al extremo. Pero Dios está con ellos, los acompaña durante la prueba de la cual salen ilesos. Por lo cual el rey reconoce que el Dios de estos varones es incomparable, librando a sus siervos, y finalmente los promueve y les da mayor grandeza. Y de todos estos capítulos podemos encontrar algo interesante, y es que antes de la exaltación, ¿qué viene? La prueba. Antes de la recompensa vienen los ataques, vienen las acusaciones, vienen las luchas y las situaciones más complejas y adversas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Señor no nos promete un camino fácil, pero sí un arribo seguro. Como ya lo dije, la gloria no debemos esperarla ahora. La recompensa no debemos esperarla ahorita. Vendrá después. Después, cuando entremos en el gozo de nuestro Señor. Sin embargo, y a pesar de todo, Dios siempre está presente. Dios siempre está ahí, respaldando, proveyendo, fortaleciendo y cuidando a quienes confían en Él. El Señor siempre está ahí, presto a ayudar a los suyos. En este capítulo hemos visto la terrible corrupción moral y espiritual del corazón humano. Un hombre poderoso, un hombre soberbio que levanta una gran imagen, 60 codos de altura, 6 de ancho, 666. 66. El 6 es un número que representa al hombre, porque el hombre fue creado ¿cuál día? ¿En qué día fue creado el hombre? El día sexto. Y esa imagen claramente representa todo ese sistema idolátrico que el hombre ha levantado. Pero sin embargo vemos que Dios es fiel, que Dios no abandona a quienes confían en Él, y hasta el último momento supo librar a estos varones de ese horno de fuego ardiente. El Señor premia la fe de estos varones librándolos de las llamas, por lo cual otra vez el rey se ve obligado a reconocer su grandeza y a promover a sus siervos. La lección es clara aquí, mis hermanos. La soberbia del hombre nunca puede perturbar, alterar ni coartar los planes y los propósitos eternos de Dios. Y lo que Dios quiere hacer, Él lo hará. Así los hombres colaboren
o no colaboran. Lo que Dios ha determinado hacer en sus planes y en sus propósitos eternos, Él lo llevará a cabo para su gloria. Amén, mis hermanos. Entonces, de esta forma llegamos al final de este lindo capítulo y continuaremos, si el Señor lo permite, en este estudio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor, que nos das para estar aquí. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio y la oportunidad que muchos no tienen, Señor, y es de venir y congregarnos, Señor, estar aquí reunidos como hermanos alrededor de tu palabra, Señor, y poder disfrutar de la comunión y el compañerismo. Señor, gracias porque somos tus hijos, somos tu familia, somos, Señor, aquellos que tú has redimido por medio de la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Señor, y qué gran privilegio podemos encontrar, Señor, cuando vemos que tú eres fiel para con aquellos, Señor, que saben honrarte, agradarte y obedecerte. Ayúdanos, Señor, permítenos mantenernos alejados de todo lo mundano, Señor, de todo ese sistema idolátrico y pagano que se levanta, Señor, tratando de llevarnos, Señor, a rendir adoración a alguien distinto a ti, Señor. Permítenos, Señor, permanecer fieles, no con nuestras fuerzas, sino con tu poder y con tu gracia, Señor, porque creemos que tú, Señor, respaldas a quienes han depositado en ti toda su fe y toda su esperanza, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este día y por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú has empezado una obra en cada uno de nosotros y serás fiel en llevarla a cabo hasta el día de Jesucristo. Como veíamos en esta mañana, Señor, lo que tú haces nunca se queda a medias, nunca queda inconcluso o incompleto, Señor. Tu obra es perfecta, tu obra, Señor, es sin igual, porque eres tú quien lo hace, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.